Buenas noches, a mí me correspondió qué es el principio de gradualidad y cómo se aplica en la imposición de la medida de aseguramiento. Bueno, la gradualidad es una forma de evaluar desde otro punto de vista auxiliar o complementario el cumplimiento de los citados principios y criterios. Por ello permite dilucidar de una mejor manera los referidos límites sustanciales a la libertad de configuración del legislador. Si la privación y la restricción de la libertad solo es excepcional, el aseguramiento de los distintos fines del proceso de acuerdo con las específicas circunstancias de comisión de los delitos y las conductas punibles identificadas por el legislador debe complementar la posibilidad de apelar a medidas mínimamente inflictivas de dicha prerrogativa o que limiten otros derechos y de manera diferenciada. En virtud de la necesidad, las medidas solo pueden interponerse si ocurren algunos de los fines que justifican, como lo son de asegurar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad con el énfasis en las víctimas. En razón de la gradualidad, el juez debe elegir entre el abanico de posibilidades que suministra la ley, aquella que resulte más adecuada a fines de la medida, atenida a las circunstancias personales, laborales, familiares y sociales que rodean a su destinatario, así como las particulares del caso. Asimismo, el principio de proporcionalidad y el criterio de necesidad únicamente permite al legislador establecer medidas de aseguramiento que tengan razonable compensación en los fines constitucionales esperados. La ley debe prever no una regla uniforme e indiscriminada para todos los supuestos, sino un esquema de medidas graduales que tomen en cuenta los diversos factores que inciden en el análisis de la justificación de una medida cautelar. La jurisprudencia constitucional identifica la gradualidad como un criterio que debe ser seguido por el juez al determinar y seleccionar la imposición de una medida de aseguramiento precisamente con arreglo al esquema diferencial de cautelas previsto por el legislador. No obstante, esa obligación del juez precisamente depende y es al tiempo una manifestación del modo gradual de medidas que la ley está obligada a complementar como forma de respeto a la proporcionalidad y a la necesidad de cada una de ellas. Bueno, debemos resaltar los límites sustanciales controlan desde un punto de vista material los excesos del legislador en el empleo de las medidas de aseguramiento que afectan la libertad. Aplicación de la gradualidad en la medida de aseguramiento. El empleo de la medida de aseguramiento que afecta la libertad, encontramos las siguientes numerales. Primero, la estricta legalidad de los motivos que dan lugar a dicha afectación, su excepcionalidad, proporcionalidad y la gradualidad. Bueno, la estricta legalidad presupone no solo que los motivos, sino que también el nivel de certeza sobre la responsabilidad del imputado, los fines buscados, los criterios de necesidad de una medida y de circunstancias que tienen como efecto su prolongación deben estar definidos de manera inequívoca y específica por el legislador. Pese a esto, debido a que las medidas de aseguramiento están siempre ligadas a un eventual criterio de necesidad desconocido, la respectiva regulación puede ser objeto de espacios importantes de interpretación y da lugar necesariamente a una actividad de subsunción que presupone márgenes de discrecionalidad. La excepcionalidad de las medidas cautelares aflictivas de la libertad en razón de su drástico efecto comporta para el legislador que su incorporación debe ser extraordinaria y lo obliga en especial a adoptar técnicas normativas que en la práctica impiden su uso generalizado. El principio de proporcionalidad es un estándar que proscribe al legislador prever afectaciones a la libertad personal del imputado que supongan un sacrificio no compensable con fines obtenibles. La proporcionalidad está vinculada a la excepcionalidad, puesto si las medidas solo proceden bajo este criterio, las limitaciones a la libertad personal serán de extraordinaria ocurrencia.
El principio de proporcionalidad asimismo tiene una estrecha relación con la presunción de inocencia, dado que solo si la medida se mantiene dentro de sus cauces conservando su carácter preventivo y no adquiere rasgo punitivo, la necesidad de las medidas que limitan o privan de la libertad de la persona en un indicador del principio de proporcionalidad e implica que una medida de aseguramiento solo resulta legítima de ser indispensable, es decir, no sustituible por otra con igual capacidad para alcanzar el fin superior que se persigue. Los fines que pueden ser perseguidos a través de las medidas de aseguramiento deben tener sustento constitucional, de manera que el análisis de necesidad debe conducir a evidenciar más exactamente si la medida restrictiva es indispensable para obtener un bien de relevancia constitucional. En vigencia del original artículo 250 del Código Penal, la Corte sostuvo que las medidas de aseguramiento podían tener como fines la preservación de las pruebas, evitar la continuación de la actividad delictiva y la protección de la comunidad con fundamento en la prelevancia del interés general y el fin esencial del Estado, asegurar la convivencia pacífica de la comunidad. El acto legislativo prevé que el juez de control de garantías podrá decretar medidas que garanticen la comparecencia de los imputados al proceso penal, es decir, evitar la fuga o contumacia del procesado y asegurar así el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, la conservación de la prueba y evitar la obstrucción del proceso en general, y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, objeto fundado en la prevalencia del interés general y fines esenciales del Estado, como el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes constitucionales, el aseguramiento de la convivencia pacífica, entre otros. La gradualidad es un criterio complementario a la excepcionalidad, a la proporcionalidad y a la necesidad de medidas limitadas a los derechos del imputado. Si las medidas de aseguramiento que afectan la libertad son excepcionales, el legislador debe complementar órdenes cautelares que incidan en diferente medida sobre la libertad y que comprometan otros derechos, conforme al fin perseguido y al supuesto regulado. De igual manera, si aquellas son proporcionales y necesarias, la ley debe prever no una regla uniforme e indiscriminadas para todos los casos, sino un esquema de medidas graduales que tomen en cuenta los diversos factores relevantes en el análisis de justificación de la medida cautelar. Listo, eso fue todo. Muchísimas gracias.